Bien, estamos en el jueves de Cultura del Poder de la Tarde. Nos acompaña este jueves Víctor Grimaldi. Víctor Grimaldi es un periodista dominicano. Su más reciente actuación como función, como trabajo, ha sido de laborar como embajador ya de carrera por la larguedad del tiempo que ocupó, por la preparación, inclusive por los estudios que al efecto se hacen, pero ha cursado a lo largo de su carrera de historiador y de temas y obviamente escritor. Tiene una interesante producción literaria que ha sido bien ponderada, sobre todo por los temas que trata, que son temas de interés nacional. Qué gusto tenerle nuevamente. Gracias, gracias. Para mí es una gran satisfacción estar de nuevo aquí en este programa conversando contigo, Luisín, y con esa gran teleaudiencia que tiene, que lo vimos en el programa anterior. Claro, no, y esa es la idea, que podamos hacer intercaladamente temas que te solicito de antemano, que podemos pactar aquí, que podemos llevarlo. Hay uno pactado, que no es el de hoy, que es sobre los papas, el reinado de cada uno, con aquella irreverentemente sábana que tenía el título, la foto de cada uno de ellos. Pero hoy tenemos otros temas que son siempre de interés. Decía y ponderaba como presentación de que la historia siempre debe ser más que comentada, contada con hechos y evidencias y documentos. No es una frase de Juan Daniel Alcácer, es una frase histórica, que la historia no es lo que tú dices. Y siempre hay una persona que dice, porque ahí estaba un hombre serio. Eso no puede ser válido para la historia, porque la seriedad es relativa. Y es la seriedad del punto de vista de él. Pero mire, puede aparecer un hecho, este café puede ser oscuro, pero puede ser claro. Para mí es claro, pero para otra persona es oscuro. Entonces él va a contar que es oscuro y tiene razón. Yo voy a contar que es claro y tiene razón. Ahora, ¿cómo se evidencia si es claro? Con las pruebas. Desde el laboratorio. Exactamente, pruebas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Qué conversación vamos a ver? Podemos hablar de tantas cosas, ¿verdad? Sí. Continuar algunos temas relacionados con los papas y el Vaticano, pero también tenemos temas de historia reciente de la República Dominicana. Por ejemplo, de 50 años. No tuvimos el tiempo suficiente la vez anterior para decir por qué Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, va al Vaticano como embajador extraordinario y plenipotenciario, investido por el Congreso Nacional de la República. ¿Qué cargo tenía Trujillo en ese momento? Trujillo en el año 1952 ya dejó la presidencia de la República. Correcto. Trujillo por eso la pregunta. Fue presidente primero del 1900, ahí está Trujillo cuando visitó al Papa, está a la izquierda, después está el Papa que era Pío XII, el nombre Eugenio Pacelli, pero desde el punto de vista ya de lo que es la función que ejercía como jefe de la Iglesia Católica, era Papa Pío XII. Eso fue el 16 de junio del año 1954, cuando visitó Trujillo el Vaticano a firmar lo que se llama el concordato, que es un acuerdo entre dos estados, en este caso el estado de la Iglesia, representado por el Papa, y el Estado Dominicano. Trujillo fue investido de embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial para esto. En este momento ya no era presidente de la República, su hermano Héctor Bienvenido Trujillo Molina era el presidente desde el año 1952. Trujillo había sido presidente del 1930 a 1934, cuando los periodos eran de 4 años, después del 34 al 38. ¿Qué era Balaguer en ese momento, en el 54? En el 54 Balaguer era secretario de Estado de Relaciones Exteriores, lo que hoy es ministro de Relaciones Exteriores. Sí, y Balaguer estaba ahí. En el 54, porque en el 46 andaba por España como embajador.
Balaguer, el primer nombramiento que tuvo Balaguer en el servicio exterior fue cónsul en Génova. De donde partió todo. Después estuvo en la misión, o sea, en la embajada En España. en España, en Madrid, un tiempo. Y después vino al país, fue viceministro de la presidencia, que en esa época era después subsecretario. en educación. Y después ya a principios de los años 40 es que sale de nuevo al servicio exterior ya como embajador. A eso que me Y refiero. fue embajador en Honduras, fue embajador en Colombia. En Colombia. Y en México. Entonces, a principios de la década del 50, y en ese momento, Balaguer es traído al país como secretario de Estado de Educación. Exacto. Y después secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Entonces, Cuando se firma el concordato, tengo aquí una foto muy interesante. Ya vimos de Trujillo con el Papa, pero con todos los funcionarios importantes de la curia. Esta foto que vemos aquí, sí, el director es muy vietro. Mire esa foto ahí. Esta es una foto ya con Balaguer presidente en el año 1900. Bueno, la que vimos anteriormente, pero esta era la que me refería. Mira, cuando va la misión que encabeza el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, porque tenía ese título cuando era presidente de la República. Aquí está Trujillo. Ya han visto al Papa. Sí. Aquí está Trujillo, que encabezaba la delegación dominicana. Al lado, Monseñor Domenico Tardini, que era el secretario de Estado del Vaticano. Ok. Y de este otro lado estaba Giovanni María Montini, que era lo que se llama el sustituto hoy. Después del secretario de Estado, el sustituto es el que maneja los asuntos del Vaticano. Pues Giovanni María Montini, en el año 1963, en junio, pasó a ser el Papa Pablo VI. Oh. El Papa Pablo VI. O sea, 10 años después. Sí. Y Giovanni María Montini siempre estuvo muy relacionado con los asuntos dominicanos, porque, por ejemplo, en el año 1954, la fecha de esta fotografía, con la Santa Sede, que es la institución que representa desde el punto de vista jurídico internacionalmente a la Iglesia Católica, apenas tenían relaciones diplomáticas unos 40 estados del mundo. Hoy son 183. Fíjate la diferencia entre 100, porque en esa época muchos países del África y de Asia no existían. No se había iniciado lo que se llama el proceso de descolonización. Eran colonias. Eran colonias. Entonces, al surgir todos estos estados, ahora son 183. Ahí veo a negro. ¿Tú me los puedes describir quiénes están ahí? Ahí están las siguientes personas. Vamos a ver uno por una. Bueno, funcionarios de la Santa Sede, yo identifico solamente a Monseñor Domenico Tardini y a Monseñor Giovanni María Montini, que después pasó a ser el Papa Pablo VI, al fallecer Juan XXIII. Correcto. En junio de 1963, él pasó a ser el Papa y gobernó la Iglesia desde el 1963 hasta el 1978. Ahora, dominicanos que estaban aquí. Ahí está el Papa. No, en la No, foto el aquí, Papa no es- aquí, y cuando fue. Esa es cuando fue Papa, Cuando Pablo fue Papa, VI. y cuando se desarrolló. Este monseñor, que en esa época era el sustituto, como se le dice. Sí. Bueno, pues dominicanos, vamos a ver los dominicanos. Aquí está medio escondido, medio atrás. Ese que tiene lentes oscuros. Sí. El general Arturo Espaillat, alias Gillette. Gillette. Estudió en West Point, en la Academia Militar de los Estados Unidos. Y en ese viaje él estaba acompañado y acompañando a la delegación con 2 agentes del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA, que después junto con él, en marzo del año 1956, se vieron involucrados en el secuestro de Jesús de Galíndez. Oh. Esos 2 funcionarios de la CIA andaban en ese viaje. Si quieres, puedo explicar más adelante
No, yo te voy a preguntar, no te preocupes, ¿Qué no se me pasó? va a olvidar. Vamos con la foto. Aquí está, mira que te tengo ahí en la portada. Ese es el general Arturo Espaillat. Arturo es para allá, Guille. Navajita, Jailec. Sí, sí, yo sé. Bueno, entonces, delante de Arturo Espaillat está el embajador en ese momento ante la Santa Sede, que era el señor Nicolás Vega. Mira, se me pareció a Negro Trujillo ahí. No, ese es el embajador. Nicola Vega. Y creo que era Vega Valle, pero en principio Vega. Pero Ok. ¿Y al lado? al lado está quien era lo que es hoy se le llama ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Joaquín Balaguer. Amparo. Pero Que espérate, habíamos que- comentado en el programa Sí. anterior, mencionamos a Balaguer, pero dijimos que no había estado allá como presidente, pero sí estuvo como ministro de Relaciones Ahora Exteriores. Balaguer tenía aporte Siempre, y Balaguer pasó por todos los cargos. Mira, ahí está de ministro de Relaciones Exteriores. por todos los sedazos. pasó. Con razón aprendió tanto. Pero Balaguer tenía una relación especial con Trujillo, porque Balaguer se llamaba Joaquín Antonio o Joaquín Amparo, Amparo. Uno Balaguer, dicen Ricardo. Amparo, pero digamos que era Joaquín Antonio, Balaguer Ricardo. Entonces, ¿qué resulta? Que la segunda esposa de Trujillo fue bienvenida a Ricardo. En el momento que Trujillo llega a la presidencia, en el 1930, esa tía de Joaquín Balaguer es la esposa de Trujillo. Y Balaguer residía en la misma mansión donde residía el presidente Trujillo junto con su esposa, en lo que hoy es el solar del Palacio Nacional, que no existía ese palacio. Existía la Receptoría General de Aduanas en una ocasión, esa pasó a ser la sede presidencial, pero en los alrededores había varios chalets. Y uno de esos chalets, muy bien construido, era la residencia del presidente Trujillo, de Rafael Leónidas, y ahí vivía Balaguer. Entonces siempre hubo una relación muy cercana, Trujillo desde el principio. Y muy cerca del poder. Y Balaguer era un jovencito, naturalmente. Claro. Del Bueno, lado derecho, ¿quién tenemos? entonces sigue, bueno, ya hablamos que este Sí, monseñor ahí están Domenico, los dos ya identificados. Domenico Tardini, Y el que era el futuro secretario de papa. Estado. Después está Rafael Leónidas Trujillo Molina, que fue en su condición de embajador extraordinario, delegado especial para firmar el concordato. Y yo explicaba, ¿verdad?, que Trujillo primero fue presidente del 30 al 34, del 34 al 38, del 38 al 42. Para ese periodo fueron escogidos Jacinto B. Peinado y Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, pero Jacinto Peinado murió 2 años después. El abuelo del senador reformista, que se llamaba igual. Sí. Entonces, lo sustituye don Pipí Troncoso, don Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. Pero estalla la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Y ya cuando está terminando el periodo Pipí Troncoso, se celebran unas elecciones, se hace una campaña de que Trujillo volveré a caballo, y ahí es que Trujillo vuelve a la presidencia con una reforma constitucional, los periodos entonces de 5 años. Entonces él gobierna como presidente de la República 42 al 47 y del 47 al 52. Entonces ya aquí en esta fotografía, 2 años antes, él le ha entregado la presidencia de la República a su hermano Héctor. Héctor, bienvenido. Digamos Trujillo. entregado, pero se celebraban elecciones y se cumplían con todas las formalidades. Luego nos vamos entonces a la Entonces, derecha. seguimos. Ahí, ¿quién es ese? Este que está aquí tenía un apodo muy peculiar, pero era un personaje hasta este momento con mucho poder e influencia en el régimen de Trujillo, el tuerto. ¿Sabe quién era el tuerto? Don Anselmo Paulino, que lo vemos aquí vestido de militar, pero era un rango honorífico, realmente él era un civil, él nunca fue militar de carrera, don Anselmo Paulino. Pero ese año y después de ese viaje cayó en desgracia para siempre, Con Trujillo. porque él había tenido varios encontronazos con doña María Martínez y con Ramfis Trujillo, no querían saber de él. Tuvo problemas con la familia y cayó en desgracias. Y Trujillo le aplicó
La desgracia. Primero estuvo preso y Exactamente. después se fue a vivir fuera del país. Pues bien, Míralo ahí. aquí está, Míralo aquí en pantalla. sí, ese es don Anselmo Paulino, Personaje, un gran personaje de la historia el dominicana. tuerto. Tenía un grupo dentro del gobierno que respondía a él realmente, ¿eh? De un día podemos hablar de ese tema. Bueno, después otro funcionario del Vaticano. Pero este que está aquí es don Atilano Vicini Perdomo, hermano de Felipe Vicini Perdomo. Felipe Vicini Perdomo fue el padre de don Gianni Vicini y de Felipe Vicini Cabral y de Giuseppe Vicini Cabral. De esos tres Vicini que conocimos y que fallecieron hace unos años. Bueno, Felipito, como le decían, le decían Felipito igual que a Felipe Lluveres. Pues así yo los traté, hasta los tres. Los traté muy de cerca. Y ellos eran los hijos de Felipe Vicini Perdomo. Quienes los criaron fueron su madre, pero sobre todo un tío de su madre que manejó las empresas hasta que ellos se desarrollaron, estudiaron fuera, porque el papá murió en los años 30. Correcto. Don Felipe. Entonces, don Atilano era hermano de padre y madre de Felipe Vicini Perdomo. Fue funcionario don Atilano durante muchos años de la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede, como secretario, primer secretario, ministro. Nunca llegó a ser embajador propiamente, salvo en algún momento en que no estuviese presente el embajador y él quedara encargado de la embajada. ¿Y al lado quién está este militar? Después, perdón. Ese militar, hay un militar al lado de él. Ese militar que está ahí, ese es Tutin Sánchez, Fernando Sánchez hijo, Fernando Sánchez Miller, hijo de Fernando Sánchez, un general de la época de Trujillo, descendiente de Francisco Rosario Sánchez, eso es esa familia. Y creo que era o primo o hermano de Janet Miller, la escritora. Ah, la escritora. Sí. Muy bien. Luego siguen hermano de Freddy Miller, un hermano de madre, de un personaje, un poeta que desapareció una vez, que siempre se dijo que se lo llevaron los ovnis. En una embarcación, en una leyenda que hay sobre ese tema. Bueno, esos son los funcionarios dominicanos, los miembros de esa misión que fueron a visitar el Vaticano entonces. En ocasión del concordato. De la firma del concordato. Que es lo que se mantiene todavía, es lo que da vigencia. Se mantiene vigente. Ah, y un detalle. ¿A dónde se quedó Trujillo que me enseñaste? Bueno, Trujillo llegó a España primero, antes de llegar al Vaticano. Trujillo llegó el día 2 de junio al puerto de Vigo, en un transatlántico francés, el Antilles, y desde ahí se trasladó y llegó al día siguiente, el día 3 de junio, a la estación del norte de Madrid, en tren, y allí fue recibido por el generalísimo Francisco Franco, porque primero tenía esa visita de Estado a España. Hay un documental de televisión española que recomiendo a los amables televidentes que lo vean, está en internet, de ese viaje a España, de media hora, interesantísimo, de cómo recibieron a Trujillo en España. Ahora aquí está con el generalísimo Francisco Franco, pero fue y el una generalísimo visita, Rafael Leonidas Trujillo Molina. fue una visita con una acogida extraordinaria que recibió de parte del jefe de Estado. Incluyó desfile en la principal avenida de España, de Madrid, perdón. Ese día se suspendieron las clases y todos los empleados públicos se les dio rato libre y fueron a las avenidas a saludar a Trujillo. Se ve en el video. Hay un video de esa... ¿Quién está ahí al lado de Trujillo de España? ¿Qué parecido tiene con Felipe? Bueno, detrás está Anselmo Paulino. El del medio. Sí, y a la derecha está el generalísimo Francisco Franco. No, yo digo a la derecha,
A la derecha es un general español, Sí. de los miembros del ejército español. Hay que recordar que el generalísimo Francisco Franco en el año 1939 había salido vencedor de la Guerra Civil Española, Hay una... que había comenzado en el 1933, pero España, este detalle es importante, Luisín, España había quedado aislada internacionalmente porque mira, este es el video, ahí está Trujillo llegando al puerto de Vigo, en el norte de España. Ahí está la bandera dominicana, la bandera de España. Eso es en el puerto. El recibimiento que tuvo ahí. Fíjate, no era jefe de Estado, pero le daban un recibimiento de jefe de Estado. Estaba con su esposa ahí. Estaba con doña María Martínez Alba, su esposa, con quien se casó en octubre o septiembre del año 1935, la tercera esposa de Trujillo. La primera fue Aminta Aquí Ledesma. es que se fueron a Vigo en ese tren. Desde Vigo, entonces llegaron a la estación de Madrid del tren. Fíjate ahí cuando lo está recibiendo Francisco Franco, el abrazo efusivo, ¿verdad? Doña Carmen Polo, la esposa de Franco, doña María Martínez, los altos funcionarios del gobierno español. Pero fue un recibimiento de primera línea. Bueno, y vas a ver en un momento también, mira Anselmo Paulino detrás de Trujillo, en un momento se ve la Guardia Mora, Sí. mira la multitud que estaba afuera. Observo que Pero la en bandera calle dominicana no también. tenía... Fue un acontecimiento la visita de Trujillo a España, como si fuera un gran personaje internacional. No, ahí está, ahí se ve y le hicieron desfile. Es que yo decía he visto que esas fotos en las principales avenidas. España no formó parte de la creación. Mira la Guardia Mora. Mira la a ese multitud. desfile que yo me refiero. España no formó parte de los fundadores de Naciones Unidas. España quedó aislada porque durante la Segunda Guerra Mundial, aunque España no apoyó a Hitler, ni a Mussolini, ni al Japón, no se alió con ellos, se mantuvo neutral entre comillas, pero el régimen de Franco siempre fue un régimen dictatorial y muy parecido al fascismo, con el falangismo español. Entonces Inglaterra, mira esa multitud, mira, recibiendo a Trujillo. Entonces, para España era muy importante Trujillo, Eso fue en el porque mismo Trujillo... 54. ¿Perdón? Eso fue el mismo 54. 16 de junio de 1954. Perdón, 3 de junio. Del El 16 de junio fue al Vaticano. Del 54. Pero el sentido de ese recibimiento es el siguiente, Luisín. España estaba aislado porque Naciones Unidas no lo reconocía. Todavía no era miembro de Naciones Unidas. Naciones Unidas se fundó en el 1945. Y España fue aceptada en Naciones Unidas después de esta visita de Trujillo. Porque Trujillo sí era reconocido internacionalmente y la República Dominicana, a través del régimen de Trujillo siendo presidente de la República, fue uno de los países fundadores de la Organización de Naciones Unidas. Aquí se daban varias cosas, la identificación de Esto es un régimen, acto de condecoración. sí, de uno y de otro, la identificación de propósitos de régimen generalísimos, eran autoritarios, el mismo idioma y muy parecido. Mira, Anselmo Paulino ahí. Era una época diferente, además. Pero Anselmo Paulino estaba pegado. Pero ¿Eh? ahí está Balaguer allá al fondo, ¿lo ves? Ah, Ese que Joaquín está en el Balaguer, centro es sí, el ahí ministro lo- de Relaciones Exteriores. ¿Viste de a Balaguer España. con su pañuelito Y Balaguer blanco? al ahí? lado. Sí, y su pañuelito blanco. Mira, ahí van a presenciar unos ejercicios militares en este momento. Prácticas de tiros, paracaidistas. Quiere decir que Franco le enseñó todo Ahí a está Trujillo. Ramfi, Ramfi está por ahí. Ramfi Trujillo, el hijo de Trujillo. Mira. Eso fue en honor a Trujillo todo. O sea, Y todo a eso Trujillo, se destacaba en la primera página de los principales periódicos españoles. a Trujillo se le dio un tratamiento de primera. Quiero Ni Hitler, porque ni Hitler nunca visitó España. Franco lo vio en la frontera una vez. Quiero decir que hacemos claro, haciendo pasajes de la historia, dar a conocer esto porque nuestros jóvenes, el país debe conocerlo todo de su historia. Lo que unos entienden que fue malo, lo que otros entienden que fue bueno, esa es la historia, contarla como fue.
y enseñarla como es. Continúa. Lo digo a propósito de que todavía hay personas recalcitrantes que critican que se hagan este tipo de programa y se pasen estas cosas porque pueden entender que es culto a Trujillo. Y yo digo, no. Paisajes de la historia que lo hacemos con mucho sentido de responsabilidad. Así como en Alemania hay museo para conocer la historia de Hitler, el martirio en Auschwitz, ese genocidio, todo eso que ocurrió, así la historia debe ser contada, enseñándole lo que eso fue para que no se repita más. Continuamos. Eso fue una pausa, perdónenme que tenía necesidad de hacerlo para... Ustedes saben que hay un poco de todo siempre. Vamos a seguir. Bueno, pero a propósito de lo que dice Luisín, y tú quieres un personaje de la historia más controversial y más tirano que Napoleón. Oh, pero tan tirano Y que es el Francia. héroe por excelencia nacional de Francia. No, y hay franceses que no quieren saber de Napoleón. Un Trujillo saludo a es- doña Delia Blanco. Trujillo, Un saludo. Trujillo es un niño de teta al lado de Napoleón. Sí. Pero hay que hacerle reverencia a Napoleón. No, es que no hay que hacer Y los ninguna que no quieren referencia, saber de- contar la historia simplemente. Correcto. Eso es todo. Ahora, en el caso de Ni el Napoleón, el que no quiere saber de él, por lo menos quiere saber de Josefina, que era más grande y hermosa, ¿verdad? No me cuque que a mí el personaje de Napoleón me encanta. Sobre todo, vísteme despacio que voy deprisa. ¿Qué es esto? Una llamada, una pausa. ¿Tan bueno que está esto? Vamos a ver, ya terminó el video. Un poquito más, es la historia. Yo hago la pausa ahora, pero le agradezco la nota. ¿Por qué no tenía escudo la bandera de aquí? Sí, observé que la bandera no tenía escudo. Yo leí precisamente en estos días a un especialista en la materia que decía que hay ocasiones como esas que no tiene que tener necesariamente el escudo la bandera. Bueno, aquí hay quienes hasta someten cuando no se usa el escudo. Lo digo en carne propia, pero bueno, hay que tener el escudo ya. Vamos a ponerle el pero escudo. no fue culpa tampoco de la delegación dominicana, porque los anfitriones eran los españoles. Pero bien, pero ya observé que Pero no tenía yo vi escudo. que tampoco la bandera española tenía escudo. ¿Y tiene escudo hoy día? Sí tiene escudo, hoy sí. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Mira, más imágenes. Bueno, ya los vimos. Entonces, Para terminar con Trujillo, esta primera parte. Sí. sí, para terminar con Trujillo, después de esta visita a España, ¿verdad? Trujillo permanece en visita oficial en España, desde el día 2 de cuando llega a Vigo, pero la visita formalmente comienza el día 3 cuando lo recibe Franco Sí. en Madrid. Y el día, más o menos el 11 o el 12, por ahí, ya Franco lo despide, o el 14 se va a Barcelona, pasa 1 o 2 días, ya ha terminado la visita oficial propiamente, y se va al Vaticano. Va al Vaticano, ahora vamos a hablar de lo que hizo en el Vaticano, y después regresa a España, ya en visita privada, y está en España hasta principios de agosto, pero en el Vaticano, ¿qué hizo en el Vaticano? Bueno, firmó lo que se llama el concordato, que es un acuerdo entre la Iglesia Dominicana, representada por la Santa Sede a través de sus funcionarios, la cabeza es el Papa, en este caso era Pío XII, y el gobierno dominicano. Después de firmar el concordato y de hacer un recorrido por la Basílica de San Pedro, que cuando se trata de un católico que va en una visita así oficial y hace un recorrido por todos los lugares santos, él estuvo en este edificio. Este edificio corresponde a la Embajada de España ante la Santa Sede. Mírenla ahí. Esa es la embajada más antigua del mundo, Luisín. Ahí almorzó. La más antigua del mundo. La más antigua, la embajada más antigua del mundo. Fue creada en el año 1475 por los Reyes Católicos y residió en distintos edificios dentro del núcleo urbano de Roma.
hasta que en el año 1622 se trasladó a ese palacio, al Palacio Monaldeschi. Fue alquilado y después fue comprado, propiedad del Estado español. O sea, que tiene más de 500 años ahí en ese lugar. Y hoy día existe ahí. Sigue ahí. Yo he estado en varias ocasiones, en recepciones y todo. Y ahí estuvo Trujillo almorzando después de visitar al Papa el 16 de junio del año 1954, en ese lugar de Roma. Está ahí Muy bien. se hacen muchas Entonces, actividades. eso dio como consecuencia el concordato, que es lo que rige hoy el acuerdo Correcto. que le permite a la Iglesia Católica una serie de derechos, de privilegios y de una serie de situaciones que son válidas. Ahora, interesante lo siguiente. Se ha escrito, mira, esta es la embajada ante la Santa Sede. Aquí, la embajada de España, vemos al Papa a la derecha. Esa es una foto de cuando era Papa seguro Benedicto XVI. Porque el 8 de diciembre siempre, que es el día de la Inmaculada Concepción, Sí. el Papa va a ese lugar y se celebra una ceremonia en honor a la Virgen, todos los 8 de diciembre de cada año, frente a la embajada. Yo estuve en varias ocasiones, en una oportunidad, desde uno de esos balcones, ¿verdad? Presencié la ceremonia religiosa que tiene lugar cada 8 de diciembre. Entonces, decíamos que... ¿Qué era lo que decíamos específicamente? Bueno, lo de Trujillo en el Vaticano, luego de que donde residió, donde se quedó, y vamos a concluir con la estancia de Trujillo allá en Roma. Importante es lo siguiente que quería decir, mira, arquitectos, ingenieros, historiadores, intelectuales, siempre han mencionado o han cuestionado si han estado de acuerdo o no, y dicen, busquen las evidencias de que fruto de esa visita de Trujillo a Roma es que en Santo Domingo se produjo este acontecimiento, la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. En el 1955. Al regresar, el regreso de Trujillo, inmediatamente, ya se había creado en mayo un comité pro celebración de los 25 años, en mayo de 1954, con varias figuras destacadas, inclusive del sector privado. Gianni Vicini era el tesorero, y la mamá de Gianni Vicini, doña Amelia, era vocal de la Junta organizadora de los 25 años. Esto es en el centro de los héroes. Entonces, donde está lo que le llaman la bolita del mundo. Pero el viaje a Roma es lo que precipita la celebración y la construcción de la feria, porque inmediatamente comenzaron los trabajos. Y durante todo el final del año 54 y durante todo el año 1955 se construyó esa feria. Vamos a ver esta lo que foto. conocemos hoy como el Centro de los Héroes. Y el 20 de diciembre del 55, Luisín, es que se inaugura, y durante todo el año 1956, entonces se celebran todos los festejos de la feria. Eso lo vamos a ver ahora después de esta pausa, porque... Y vamos a ver, porque yo traje también varios volúmenes de la ciudad de Roma y del EUR, que fue lo que vio Trujillo allá. El EUR es un gran centro, una gran nueva ciudad que se comenzó a construir en el gobierno de Mussolini, de Benito Mussolini, que gobernó a Italia desde el 1922 hasta su derrocamiento, ¿verdad?, con fruto de la participación de Italia en la guerra. Pero se interrumpió la construcción, pero después que desaparece Mussolini se terminó la construcción. Y Trujillo vio todas esas cosas. Vamos a ver en un momento algunas fotografías y podemos hacer algunas comparaciones entre los edificios de la feria y los que se construyeron en Roma entonces, que fue lo que vio Trujillo. Vamos a la pausa, vamos a regresar casi de inmediato. Estamos haciendo relatos en un tablero histórico que acontece en los
periodos de vigencia de la época de Trujillo, la época de Balaguer y episodios que ocurrieron hasta 1972. Esto es el Jueves de Cultura del Poder de la Tarde. La idea es repasar acontecimientos que tienen su interés en nosotros, de recordarlos para el análisis posterior. Regresamos en breve.